y Felipe Fopiano. Idea general y guión, Fabián Mettler. Producción y coordinación general, Juan Martín Ramos Padilla. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Batallando un poco contra la nostalgia que caracteriza la cultura de nuestro país, pensándolo un poco también desde las diferentes formas de pensar las desapariciones forzadas que estuve viendo en algún que otro cine en el marco del DOC Buenos Aires 2025 que concluyó ayer, me hizo pensar bastante en esto de las desapariciones forzadas. Y cómo cada país tiene su forma de pensarlas, de problematizarlas, de vincularse con los muertos, con esos cuerpos ausentes, con esos cuerpos que nunca llegan a estar ausentes del todo en tanto y en cuanto son desaparecidos y no muertos. Algunos cuerpos se encuentran, otros no. Entonces, lo que vamos a hacer es, pensando en las diferentes formas de vínculo, estuve, por ejemplo, con el cine de Ignacio Agüero, gran cineasta chileno, comparando un poco, perceptivamente, con nuestra forma, nuestro abordaje, nuestro vínculo, ¿sí? Y hay algo de la cultura argentina, que por supuesto ha sido de las más reivindicatorias en materia de derechos humanos, y tenemos que batallar para que lo siga siendo. Ha sido de las que más conquistas han logrado. Somos ejemplo mundial en derechos humanos. Pero hay algo que de algún modo caracteriza nuestra forma de pensar todo. Digo que los desaparecidos me hicieron pensar esto, pero no es porque tenga relación directa, que es la cuestión de la melancolía, la nostalgia, la melancolía. Hay algo que caracteriza mucho a lo argentino en este sentido, ¿sí? Por eso digo, no tiene que ver con el vínculo con los desaparecidos, pero por este puente puedo pensar esta cuestión. La nostalgia, la melancolía, tiñe mucho toda la cultura argentina, las producciones culturales, no solo el tango, sino las historias, muchas de las historias, construyen imágenes mentales, sendas imágenes mentales. ¿Y por qué menciono tanto la melancolía y pienso en las desapariciones forzadas? Porque estos dos tópicos, pensar la cuestión de las desapariciones forzadas en la región y en nuestro país, todos los muertos civiles a nivel mundial, muertos desde la Primera Guerra Mundial en adelante. Habría que hacer alguna vez una contabilidad de todos los genocidios juntos, ¿sí? Sería horrorosa la cifra, que es inimaginable, de las muertes civiles. Distinto era cuando peleaban los ejércitos. Pero este programa tuvo siempre una pata fuerte, una apoyatura fuerte, un fuera de campo fuerte en relación a los derechos humanos. Por otra parte, también, aparte de la cuestión de los derechos humanos y la dimensión desde lo político, en cómo pensar los cuerpos y los cuerpos de los muertos también, fíjense, decía tenía y tiene, hoy es el último programa de Periferias del Cine, quizá por ahora el último programa, y me animo a hacer estas reflexiones en tanto y en cuanto las podemos pensar para nosotros, estas reflexiones. Yo siempre pienso este programa como un servicio, lo dije 1000 veces y lo seguiré repitiendo porque nunca lo pensé desde un lugar narcisista, más allá de que una mínima cuota de narcisismo todos necesitamos como para poder estar frente a un micrófono. Pero yo lo que más quiero siempre es que quienes escuchan este programa, quienes ven el programa, y quienes nos ven por streaming, se puedan llevar algo o bastante de lo que se escucha acá. Algunos programas serán más redonditos que otros, siempre es con la mejor intención de brindar este servicio, ofrecer modos de pensamiento en relación a las imágenes del arte, predominantemente el cine, y una idea que esté en el centro siempre, más allá de que
pensamos en periferias, pero que haya una idea central, un vector de cada programa. El documental tuvo mucho para decir hasta ahora. El Doc Buenos Aires, repito, es un gran festival. Y vamos a pensar en relación a dos materiales puntuales. ¿Qué pasa con los cuerpos? ¿Qué pasa con los espacios? ¿Qué pasa con las ausencias? ¿Y cómo podemos ver lo que en un viaje, en apariencia un viaje, una imagen o la promoción de una imagen puede llevarle la contra a la impronta turística de un cuerpo en un país en el que no nació? Así que, en el último programa de Periferias del Cine, vamos con la presentación. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar. Periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana. Lateral. Periférico. Periferias del cine. En Caput. ¿Cómo voy a extrañar estos acordes? Martín Loza, operador, a vos también te voy a extrañar. ¿Cómo? No te entendí. Ah. Gracias. Ahora te quiero más que antes. Más todavía, mirá que te quería mucho. Bueno. Ojalá esto implique una especie de reencuentro pronto. En principio va a ser el año que viene. Este año vamos a tomarlo como, el resto por lo menos, como puntas de reflexión. Y para pensar en ciertas puntas de reflexión, en este momento tengo ya en la imagen, ya te estoy viendo de lejos. Te saludo con la mano. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar de una película, pero antes vamos a hablar de un poquitito de los tópicos y la producción general de un gran director de cine, pero no solo es director de cine, sino que es escritor, dramaturgo, y con una producción teatral también, que es muy interesante. Hay una... Antes de nombrarte, voy a nombrar algunas cuestiones que me fui anotando en tanto algunos espectáculos que fui viendo tuyo. Hay una idea central que me gustaría que podamos pensar al aire, que es sobre los personajes pueblerinos, ¿sí? Antes de pasar a tu último trabajo, vos fijate que me estoy yendo a trabajos tuyos previos, ¿no? Personajes pueblerinos, solitarios, ¿sí? Los monólogos de las obras teatrales. Entonces, digo, hay una forma ya reconocible en películas también de, ahora sí lo voy a nombrar, Santiago Loza, te saludo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Todo Buenas bien? noches. Gracias por invitarme Por a favor. este programa, el último. El último, cerrás el programa, último. vos no sos el único que lo cierra, pero sos Un uno de los honor. que lo cierran. Bueno, un honor. Bueno, un gusto. Desde tu primera película Extraño, yo vi varias películas tuyas, hay un tono de las películas también que de algún modo sostienen, más que nada, más que una narrativa o un relato, el sostenimiento de un microclima, ¿sí? Eso lo noto en tu producción teatral también y en tu producción textual, ¿sí? Lo que te quería preguntar antes de pasar a tu último trabajo que vi el otro día,
que es algo bastante diferente también a tu obra, en general lo que yo conozco por lo menos, ¿no? Sí. Es de dónde viene, o sea, de dónde pensás o cuáles son por lo menos tus condiciones de producción para la lógica del pueblo que vos estableces. Sumo también tu trabajo en televisión, que fue 12 casas en su momento, que, vamos a decirlo, está colgado en YouTube para, para quien lo quiera verlo, podemos decir eso. Sí, claro. Los personajes pueblerinos, estos personajes solitarios, a veces deciden la soledad, a veces no, ¿sí? ¿De dónde viene? ¿Cuál es tu condición de producción para empezar a pensar desde ese lugar? Mi condición, no sé si respondo bien la pregunta. O sea, yo me siento, viste que a veces se habla de concierto o prejuicio, o se dice, bueno, no hablar de las personas del interior o de la palabra interior. Y a mí la palabra interior es algo que siempre me resonó para bien. Digo, me Claro. gusta la idea de ser alguien del interior. Digo, me siento como alguien, me gusta esa interioridad, digo, y me gusta ser alguien de provincia. O sea, yo provengo de provincia y siento que tengo como un arribo a cierto sistema de producción periférico, de un arribo periférico. Bien, Y dentro de lo que es, o sea, eso dentro de lo que es el cine, pero también el teatro, siempre me he movido un poco como no perteneciendo del todo como o sea, a un circuito o esa, sí, algo de eso, como siempre posicionándome en una zona de periferia. Entonces claro. me parece que hay algo de eso Mm, que también tiene que ver con el tono, con los personajes, que son personajes que también tienen un sentir. A veces yo comparto ese sentir que tienen algunos personajes, sobre todo pienso que es más nítido en algunos textos de teatro o en algunos textos narrativos, pero bueno, en el cine también está como esa sensación de mirar desde una periferia. claro. Vos sabés que, sí, porque sería un poco también esta cuestión de correrse de lo que son lo que se llama habitualmente los grandes relatos, que son Sí, de trabajo con los centros, ¿no? Con las periferias, ¿no? sí. En el caso del cine argentino, por ejemplo, el primer programa del año, de este año, tuvimos como invitados a Raúl Manrupe y Alejandra Portela, a Mm, propósito de su último tomo del Diccionario de Películas Argentinas. sí. Y se me ocurría pensar, en el marco del programa, que ellos se meten en trabajos, porque ellos se ocupan de recolectar todo lo que pudiesen sacar de toda la Argentina, ¿sí? Mm, De tal o cual periodo, ¿no? Entonces vos te sí. encontrás con que la gran mayoría de esas producciones vos no las conocés porque están confinadas al interior, y no porque el interior sea un confinamiento en sí, por si no Mm, no se elige esas producciones y quedan en las provincias y quedan como producciones de provincias y no se sí. conocen. No se conocen. Hay un Sí, porteñocentrismo en general, sí, que es un problema enorme, que es un problema sí, enorme. ¿Sí? Entonces sí. tu forma, tu trabajo, tus abordajes con estas Sí, pequeñas grandes historias son un modo de combatir eso también. ¿Vos cómo lo ves? sí, o no sé si como una propuesta de combatir, no me queda otra. Digo, también me parece que claramente todo mi ser narra eso también. Digo, narra lo provincial. Yo soy de provincia, yo me vine hace muchísimos años tengo también la historia de quienes se trasladaron desde la provincia a la capital. Digo, tengo ese desplazamiento también, Ujú. y no me queda, y me parece que sería falsear un lugar de enunciación. Digo, a mí yo siento que estoy en ese lugar, y que me interesa como sí, o me interesa, o que puedo acceder como a esos micromundos que a veces están entre susurrados o lo que tiene como lo que pasa como en voz baja. Ahí también encontré mi voz. Digo, es Claro. como en ese medio tono también encontré como lo que uno puede, lo que a uno lo resuena, la forma. Digo, algo de eso me fue inspirando.
eso tiene que ver con con la escritura. Después, también en cine, digo, es como, a veces uno intenta entrar en diálogo con algún tipo de cine que vio, digo, uno también, digo, Ahí está. de alguna Decime. manera, digo, uno está en diálogo con una realidad o con otros, Bien. digo, es. ¿Diálogos con quién en el cine o con quiénes? No, de todo, digo, de todo, porque digo, son con ciertas cineastas, con ciertos cineastas, pero también con escritores y con la tele, o yo también tengo mucho consumo pop, digo, también siempre he tenido mucho consumo desde la infancia de mucho cine pop y televisión, o mucha, digo, también a mí me interesa como una idea, o me ha interesado como una idea para nada purista del arte artístico, sino también nutrirse de ciertos desechos culturales. A mí siempre Claro, me claro. resultó muy atractivo lo que aparentemente la cultura va dejando como a un costado. Bueno, a ver qué es eso. Claro, o la alta cultura va dejando para un costado, digamos. Claro, ¿Sí? algo de eso, La llamada sí, alta sí. cultura. Sí, de todas formas, digamos, vos podés nutrirte con elementos que en ese formato serían algo trash, por llamarlo de algún modo, y vos los Mm. redimensionás desde otro lugar, ¿sí? Es- Sí, por eso. sí, porque me interesa al mismo tiempo esos materiales o esos personajes que a priori o no tienen nada muy interesante para narrar, o todo eso, trabajarlos con cierta, no sé si ternura o respeto o paridad, algo de eso. Claro, hay un trabajo tuyo en ese sentido, que es Nada del amor me produce envidia, ¿sí? Que Sí, la sí, costurera, ¿sí? Que sí, sí. es un trabajo, María digamos, Merlino. ¿cómo? Sí, que estrenó María María Merlino en su Merlino, momento. exactamente. Que ahí aparecen, o sea, algo del orden de lo popular, algo que quedó como un Sí, mito, que es la pelea entre Libertad Lamarque y de Evita, verdad, sí, 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 que es sí. muy interesante porque circula ahí como algo que formó parte del imaginario y uno no llegó Sí, del nunca. imaginario popular y también como del chisme social, El como chisme si fuera social, como de la eso, idea del chisme social, digo. Y eso. entonces hay algo de eso, lo Qué que linda pasa es materia prima que es el chisme para la claro, digo producción. que el chisme tiene en sí mismo es un pequeño relato bomba, el Claro, chisme. Digo, es claro, algo que tiene como una capacidad expansiva y radiación, y algo de eso nutre, y sobre todo la dramaturgia, el teatro, se nutre de pulsiones bajas. Entonces, digo, en todo, la gente va al teatro para ver sentimientos bajos. Entonces, digo, de alguna manera, algo de eso combustiona en lo teatral también. claro. Y también lo que noto es que hay como una conciliación tuya final, ¿no? Con las historias, con el cierre de las historias también, en el sentido de que los personajes en general terminan conciliados en una especie de epifanía, Mm. pues si lo queremos Sí, llamar de algún modo, ¿no? sí. En otros autores, te digo, yo no lo recibiría bien, pero en vos lo recibo bárbaro eso. Mm. Realmente porque, a ver, no afecta, digamos, la forma del material, ¿no? No es que vos te estás yendo a un cierre clásico, ¿sí? Mm. Es una epifanía con marcas tuyas Sí, que son muy, muy supongo, digo, específicas. supongo, es algo que lo que creo, pues yo trato de no tener como una demagogia con Claro, eso, no la tenés. con Exacto, esa. exacto. Y sí, y lo que intento es de acompañar ese trayecto que tienen las personajes o los personajes, y, eh, y lo que encuentran, digo, lo que encuentran en el camino, que también lo voy encontrando yo en la escritura, es muy efímero, es algo, no es que tienen como una dicha o no sé, o no solucionan nada, dan Nada. un pequeño destellazo, un pequeño Eso, destello que eso. tiene que ver con tocar ciertas zonas de una leve y breve conciencia, pero es totalmente efímero, eso. Entonces, digo, es Porque totalmente tampoco, efímera, discúlpame, ambigua, claro, sí. tampoco nunca se moverán de su espacio. ¿Sí? No, porque digo, es casi, es como el pequeño encuentro que cada quien tiene consigo misma o consigo mismo. Digo Ujú. eso, tan breve, tan leve y tan misterioso como eso, que no termina teniendo no hay nada nada socialmente victorioso en eso. Claro, claro, claro. Entiendo. Bueno, si te parece, pasamos a tu última película, la que vi hace un par de días en el marco del Doc Buenos Aires, Sí, sí. Los días chinos.
Esto fue un viaje tuyo a Shanghái, ¿no? Específicamente. Sí, Hay un momento. Ay, ¿me recordás cómo se llama esa ciudad que está sobre el agua, que se veía el canal en el medio, en el plano? eso, si no me equivoco, es Gongli, pero Ah, nunca, no le voy a estar no, no, está pronunciando bien bien, con pero Gongli. porque quedé maravillado con ese plano, ¿sí? Digo, Sí, ¿cómo será sí, caminar por esas sí, es una ciudad de lateralidades, agua. ¿no? Sí, 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 sí. Noto en la forma del material, que es interesante porque hay una omnipresencia de ese off, ¿sí? Está Sí, todo el tiempo sí, sí, ahí, sí, que está todo el tiempo ahí, que está todo el tiempo sí, ahí, que se presenta también a modo de la palabra poética, como inserts de poesía, sí, que es otro sí, de tus platos fuertes también. sí, Este, y la imagen como un, una serie de planos fijos, pero no fijos porque había movimiento, había desplazamiento. Hay como una sí, simetría de comienzo a fin, donde al comienzo la cámara se desplaza y al sí, final, corregime si me equivoco, se desplaza en la dirección opuesta. sí, Simetría de ese modo, ¿sí? Este, ¿Vos fuiste concibiendo la película en el durante o tenías un plan previo de, digamos, filmar determinados sitios desde determinadas angulaciones o fue el Mm, lugar el que te fue condicionando en el sentido positivo, ¿no? sí, La posición de la cámara, la decisión de la toma. sí. Mira, eso voy a ser como muy sincero, yo creo que se lo conté y un poco lo cuenta, la película misma lo va también Sí, contando. sí, sí. Yo no soy camarógrafo ni nada, o sea, no hice, me gusta sacar fotos, o sea, saco fotos, pero bueno, bueno, mucha gente y cada vez digo eso, me tengo como esa... y cuando supe que estaba la posibilidad del viaje, me llevé por otro director, un amigo, me dio como una cámara un poco mejor de que la que uso. Yo tenía la premisa, estuve esos meses en China y con la premisa de que cada día iba a grabar un plano de lo cotidiano, de lo que fuera, pero cada día me imponía grabar un plano. Eso aparece al comienzo de la película Eso aparece al como... comienzo, como Sí, toda premisa que uno se pone en un plan artístico. A veces uno queda, así como es un motivo de inspiración, también hay algo donde te terminás como esclavizado de esa premisa y tratando de entender por qué lo estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Entonces, y ese espacio que va recorriendo la película es un espacio que yo realmente no conocía, no tengo cómo. Entonces, casi era el mismo intento, era su prueba y su ajuste. Digo, era cada día ir como encontrando, ir avanzando a medida que iba sucediendo, ir avanzando en lo que yo suponía o intuía que podía ser una forma, pero una forma muy difusa, porque tampoco sabía si eso, qué forma iba a tener la película. Digo, de alguna manera, que también está en la película, a la par yo me propuse llevar un diario, entonces también escribía, me era inevitable en el diario escribir de ese vínculo, de lo que me sucedía con esa complicación que me había puesto con la imagen. Entonces, de alguna manera, el diario va también dando cuenta sobre lo que me complicaba con cada plano, algo de eso. Entonces, digo, finalmente esos materiales empezaron a conjugar en el montaje, esto que contaba el otro día con Lorena Morricone. claro. Pero no es que, digo, terminamos como descubriendo la película en la escritura de montaje. Eso. Entiendo. Ahora, hay algo que me llama poderosamente la atención en el sentido, bueno, el poderosamente me salió como un cliché que fue Sí, solo, sí, sí, sí. pero No, me no, está llamó la bien. atención, digo, como una de las cuestiones que resaltan en la película, que es que en el marco del digital, sí, en la cámara, Sí, sí. hay un modo del color muy particular, muy Mm. particular y muy pregnante, ¿sí? Sí, sí. Ahí fuiste, digamos, buscando un ajuste del color en cada una de las Sí, lo que tomas. sucede es que digo, pues yo no tengo como, digo, por un lado, o sea, no tengo
no soy nunca hice cámara en mis películas, ni digo, en las películas anteriores. Las películas anteriores, aclaro, para alguien digo, eran ficciones, digo, tampoco tengo tanto trabajo, tengo algo que hice en documental, pero no soy un documentalista. Ujú. Pero bueno, claramente hay algo en todas las películas. A mí me interesa la imagen, digo, me interesa, digo, me interesa me interesa el encuadre, hay algo del encuadre y de la búsqueda pictórica de las películas previas, que es algo que yo hice a la par de las DF o los DF con los que trabajé. Entonces, digo, es algo que también, digo, a mí la imagen es algo que, digo, por más que yo no tenga como esa expertise, había modestamente una búsqueda permanente del encuadre o tratar dentro de las limitaciones, porque había como temores de no ser invasivo, de lo que fuere. Ujú. Además de los temores, era también encontrar una manera de mirar que me resulte pertinente. Digo, algo de eso. Es muy interesante lo que decís, porque a pesar de la voz en off y a pesar de los inserts poéticos que, digamos, promueven y suscitan un fuera de campo, o sea, alguien que habla, que Sí, no está ahí, que sé yo, y que va dimensionando todo lo que aparece en cuadro, lo que aparece en cuadro no lucha por su independencia. sí, Disculpame el término lucha, pues sé que a lo mejor sí, no, sí, sí, pero es como que es interesante porque el cuadro no suscita un fuera de campo, no llama a la fuera tanto, sí, precisamente a mi entender por este trabajo con el color y por este trabajo con la sí, sí, pregnancia de sí, sí. eso mismo, como que la percepción de tu trabajo llama a amigarse con esos límites del cuadro. Sí, sí. Y también sucede que, eso lo hablábamos con Lorena, también en el momento con Kabusaki, que hizo la música. Sí. No es que en realidad este off que aparece y que es mi voz, digo, por momentos toca la imagen, Sí. toca narrativamente la imagen, pero por momentos no está. Digo, la imagen tiene, esto que vos decís, tiene una independencia, está también narrando otra cosa. Digo, por momentos la imagen es otro plano pictórico, es otra forma de percepción. Digo, que por momentos, porque también nos servía para potenciar en el montaje, pero por momentos tiene ese camino paralelo que también tiene lo visual. Sí. Ujú, ujú. ¿Hay algún otro espacio donde se vaya a proyectar la película en lo inmediato? En lo inmediato no, sé Ah, que se va, o sea, esperamos, pero creo que sí, la película se va a ver, supongo que en unos meses sí se verá, o tendrá no tantas funciones, pero tendrá algunas funciones en algunas salas, sí, bien, seguro. perfecto. Bueno, Santiago, en una Y va a próxima... salir, y sale también, se va a publicar el diario o sea, el diario que también acompaña, va a salir publicado en libro casi al Ah, mismo tiempo, perfecto, sí, perfecto, por perfecto. la Eso, editorial Bosque eso es Energético. importante. ¿Eso cuando sale el libro? ¿Cuándo? Eso, por eso, está pensado para el verano, te diría entre febrero y marzo, el libro y el posible estreno. Bien, entonces en verano nos vamos a China Sí, con, como con la coincidir mente. de vuelta, eso, están invitados a viajar a China. Sí. Exacto. Bien, bien. Buen, como dicen ahora, planazo. Este, Planazo, planazo. así que bueno. Bueno, Santiago, en un futuro del programa que esperemos que podamos continuar el año que viene, vamos a ver cómo sigue Ojalá, todo. ojalá. Te comprometo a que te vengas al estudio, estando acá, por Perfecto, supuesto. Sé que perfecto. vos estás viajando todo el tiempo, vas y venís, ¿no? Perfecto. No tanto, sí, sí, a veces sí, a veces. Bueno, No pero tanto. digamos, no es que te localizo en un espacio, sé que Sí, estás ahí, viste, te encuentro en tu casa. No, no es así. escurridizo. Así que bueno, te agradezco Bueno, muchísimo tu muchas presencia, gracias, buenas noches, y Luis. te agradezco especialmente tu película, ¿sí? Este último Gracias, trabajo, muchas gracias, hermoso. muchas gracias. Bueno, Un abrazo un enorme. gusto haber hablado con vos, un Y abrazo grande. vuelvan, y vuelvan. Bueno, gracias. Un Abrazo, abrazo. abrazo. Bueno, estuvimos con Santiago Loza conversando un poquito en modo muy general sobre su obra y también sobre su último trabajo filmado en China. Un trabajo sumamente interesante. Siempre digo esto, ¿no? Es el modo perceptivo. La película Los días chinos es
una apoyatura perceptiva, una propuesta perceptiva. O sea, todo cine propone una percepción, pero hay películas en donde la percepción es directamente tema del material, ¿sí? Le pregunto a nuestro operador Martín Loza si tenemos eso. Bueno, vamos a escuchar un poquito de Spinetta. Me encanta despedirme con Spinetta, con su cantata de Puentes Amarillos. Vas a ver que ya es la hora de volver, pero trayendo a casa todo aquel fulgor. ¿Y para qué? Las almas repudian todo encierro, las cruces dejaron de llover. Sube al taxi, nena, los hombres te miran, te quieren tomar. Ojo el ramo, nena, las flores se caen, tienes que parar. Vi la sortija muriendo en el carrusel. Vi tantos monos, nidos, platos de café, platos de café. Ah. Guarden bien tus manos esta libertad. Ya no poses, nena, todo eso es en vano. Como no dormir. Le pido disculpas sinceras al flaco Spinetta por haberle mutilado el tema. No suelo hacerlo, pero no me deja opción nuestros tiempos. No me quería ir sin dialogar un poco perceptivamente con él, con el flaco Spinetta. Martín, tenemos a nuestra invitada y la acabo de saludar, aunque yo no la podía ver, pero ella me vio. Ahora te veo, ahí estás a la distancia. Acá estoy. Bueno, vamos a
hacer una presentación somera y arrancamos con la charlita, ¿sí? Directora de cine documental experimental y sos artista visual, ¿sí? Parte del colectivo Antes Muerto Cine y te destacás por obras que exploran la intersección entre memoria, violencia institucional y lucha social. Estoy hablando de Tatiana Mazú González. ¿Cómo andas, Tatiana? Muy bien, acá luego de una jornada laboral como de 11 horas, pero bien. Bueno, pero te estás quemada. ¿Estás para hablar en realidad o? Estoy un poco quemada, pero mejor terminar así. Bueno, Gracias bien. por la invitación. No, por favor. ¿Me contás un poco del colectivo Antes Muerto Cine? Eso me interesa mucho. Bueno, gracias por preguntar. Por favor. Sí, Antes Muerto Cine, yo estudié cine en la Universidad Nacional de las Artes. Cuando yo estudiaba se llamaba IUNA todavía, la carrera de Artes Audiovisuales. Entré más o menos a estudiar cine en el año 2008. Uh-huh. Y entre 2010 y 2012 fue un momento de bastante como movilización estudiantil a nivel universitario, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires y en algunas provincias más. Y en ese contexto me fui conociendo con grandes amigos con quienes filmamos hasta el día de hoy, ¿no? O sea, ya llevamos más o menos casi 15 años trabajando juntos. En ese primer momento de conocernos en medio de la ebullición de la militancia estudiantil y demás, empezamos a filmar con las cámaras que teníamos a mano. La situación material en nuestra universidad era bastante precaria. Pero eso nos empezó a hacer descubrir otras maneras de hacer cine, más sostenidas en el apoyo mutuo, en lo colectivo, en lo horizontal. Entonces, y continuamos por ese camino, al principio más intuitivamente, y luego con el correr de los años y en la práctica y en el ir apoyándonos mutuamente en los proyectos de los unos y los otros, les fuimos dando de alguna manera más, se fue delineando un poco más y fuimos entendiendo lo que estábamos haciendo. Y nada, hoy en día somos un espacio de producción bastante sin parar. Digo, somos un colectivo que todas las semanas tiene sus 6, 7 horas de reunión semanal. Somos muy aplicados con eso. Y si bien Envidio a la gente aplicada, perdón. Te interrumpí para decir eso. Y si bien dirigimos las películas a título individual, también llevan una firma colectiva, ¿no? Llevan como una suerte de doble firma. Son espacios también para nosotros, es un espacio también donde seguimos aprendiendo, ¿no? Cada uno en la universidad por ahí estudió una cosa, pero luego en el espacio de la colectividad fuimos aprendiendo otros oficios y trabajamos de manera rotativa en los roles. Y bueno, creo que eso también impacta de alguna manera en la forma de narrar que tienen nuestras películas, en cierta confianza por un lado, cierta cuestión del orden de lo político que tiene que ver con el contexto en el que nosotros nos conocimos, pero también cierta confianza en que a partir de cualquier tipo de material se pueda hacer una película interesante, que tome ciertos riesgos a la hora de narrar, que tenga cierto compromiso con lo real. Creo que eso tiene que o se sustenta también mucho en ese trabajo en ronda y en esa confianza en la grupalidad también. Si tuvieras que nombrar algunos trabajos representativos del colectivo, nombrame 2, 3. Y bueno, ahora justo en Doc Buenos Aires estrenamos, fue el estreno argentino de Los Cruces de Julián Galay. Uh-huh. ¿Sabés que esa es una de las que me perdí? Esa es una de las que me perdí. Esperemos que pronto encuentre alguna otra sala acá, que está bastante difícil para el documental. Uh-huh. El año pasado estrenamos, además de Todo Documento de Civilización, que de esa vamos a hablar ahora. La viste en Doc Buenos Aires, y de la que vamos a hablar ahora. También estrenamos en febrero del año pasado en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que inició su recorrido Las Ruinas Nuevas de Manuel Embalse. Uh-huh. Y por la misma fecha también estrenamos Ciudad Oculta de Francisco Bouzas. Bueno, esos han sido los últimos trabajos.
Pero bueno, son muchos, muchos años de trabajo y también quienes tengan ganas de ver y escuchar las pelis, en nuestra página web, todo lo que hicimos hasta 2023 está liberado y gratis. Ah, bien. Así que ¿Cómo se llama la página? www.antesmuertoscine.com y ahí hay un ítem que se llama un botón que dice videolibrería y ahí pueden ver todos los largos y cortos que hemos hecho. Ah, fantástico, fantástico. Un gran dato eso, que están liberadas las películas. Bien, esto de la firma colectiva es toda una actitud política. Es interesante pensarlo desde este lugar, ¿no? Lo pienso en voz alta un poquito. Sí, sí, totalmente. Bueno, pasemos a tu película. Todo documento de civilización, ¿cuál es el futuro que tiene? Pues yo la vi en el Doc Buenos Aires del año pasado, ¿sí? Ahora, ¿cuál es su futuro? Ahora vamos a la película, pero primero, ¿cuál es su futuro? Lleva un año de recorrido en festivales, la verdad le ha ido súper bien y pudimos acompañarla en un montón de oportunidades. Uh-huh. Y ahora finalmente esta semana, este jueves 28, llega un poco al circuito de salas, ¿no? Sí. Este jueves 28 se estrena en la sala Leopoldo Lugones a las 21 horas y va a continuar una semana en cartel acá en Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, y luego durante septiembre va a seguir el recorrido en Córdoba, en el Club Municipal Hugo del Carril, que es una sala que nos gusta mucho, en Ciudad de Córdoba. Y ahí iremos viendo de acá a fin de año, mes a mes, el caminito que logramos hacer en salas. Por lo pronto arrancamos este jueves con eso. Buenísimo, va a andar muy bien, va a andar muy bien. Vamos a de qué la va la película. Yo te digo, desde una impresión general, la película tiene parte de una gran idea inicial, vamos a decir que tiene que ver con el asesinato de Luciano Arruga, ¿sí? Esto sí lo podemos decir abiertamente. Y es muy interesante el tópico con el que arranca, porque es la divisoria para un lado y para el otro de la General Paz, ¿sí? Marcando un límite ahí y poniendo la cámara en ese límite, ¿sí? Entonces, ¿qué delimita no solo geográficamente, topográficamente, sino que delimita en el sentido de la institución del otro? O sea, en ese sentido, ¿sí? Y cómo operan las fuerzas represivas, ¿sí? O los códigos de las fuerzas represivas para un lado y para el otro. En ese marco, en esa brecha, en ese I, que es la General Paz, se va a producir los hechos que terminaron con el asesinato de Luciano Arruga. Vamos a decir que a Luciano Arruga lo mata la policía porque no quiso laburar para ellos, laburar entre comillas, ¿sí? Chicos, ¿sí? Él desaparece y luego reaparece, o sea, por lo que tengo más o menos que tengo reconstruida el derrotero del cuerpo, ¿sí? Hay muchas historias en ese sentido, de desaparición y reaparición en periodos, digamos, que no son los periodos específicamente dictatoriales, pero los cuerpos se guardan, ¿sí? Y después aparecen. Hay una obra de Tato Pavlovsky que se ve que... ¿cuál es? Ahora no me estoy acordando. El señor Laforgue, que es los cuerpos emergen, digamos, en la playa, ¿no? Brotan, ¿sí? Vuelven. Bueno. Que es también la misma idea de las aguas bajan turbias, si se quiere. Hay algo de los cuerpos que vuelven. Lo interesante acá, digo lo interesante en el sentido perceptivo, y quiero saber cómo lo fuiste de algún modo... Es un poco la pregunta que le hacía a Santiago Loza en otro orden de cosas hace un ratito, pero te lo pregunto a vos también. Las condiciones de producción, que ya sabemos es la historia desgraciada de Luciano, y de la familia, etcétera, etcétera, pero ¿en qué materias primas vos te apoyaste? Porque lo que me interesa del material, ¿sí? Que va mucho más allá de un mero material de denuncia lineal, como suelen ser muchísimos, ¿sí? Sino que vos integrás registros fílmicos, ¿sí? O que se combinan en un acto de filmación, ¿sí? Lo cual termina dando como resultado la forma de cine ensayo.
Entonces, en esa combinación, y acá pienso, o sea, más extendidamente, no cineasta solamente, sino artista visual, ¿sí? Porque hay todo un laburo visual en tu trabajo. ¿Cómo fue entrando un elemento, otro elemento, cómo se fue organizando la estructura del material? Bueno, te cuento un poquito. Hablé Gracias tanto que por las parecía que iba a terminar de palabras. hablar, ¿viste? Bueno, como decías, el cuerpo de Luciano aparece en el año 2014, 5 años después de su desaparición forzada en manos de la policía y de otras instituciones del Estado, en un entramado muy complejo donde también operaron instituciones tanto del poder nacional como provincial, como de ciudad. Es un caso muy complejo, muy emblemático en ese sentido. Cuando aparece el cuerpo en el año 2014, yo estaba viajando en colectivo y me llegó un mensaje en el que alguien me comentaba eso, alguien de mi circuito de activismo, y Luciano desaparece acá en el cruce de General Paz y Emilio Castro, en Lomas del Mirador, en un barrio en el que mi familia materna vive desde los años 60, y en el que yo justo en ese momento, en 2014, justo me estaba mudando a la casa familiar. A la casa Disculpame, de mi te pido un abuela. favor porque tu voz sale con una fritura, una pequeña fritura, que si se queda Bien. quieta no pasa, no es ese mismo resultado, no, porque a lo mejor si no se mueve tanto, ¿no? Digo. Bien, Bueno, a ver. ahora, Bueno, habla ahora. lo intento. Cuestión que yo justo me estaba mudando a la casa en la que hacía muy poquito había vivido mi abuela y me estaba mudando a los más del Mirador, donde vivo Disculpame, todavía de disculpame, Peor. para, ahora es peor que antes. Hay una falla en tu micrófono, me parece. Hay algo en el micrófono y no sé, no sabemos qué es acá, pero claro, de acá no lo podemos saber. Es eso. A ver si se puede. Acá en mi silencio bien lo mismo. No, sigue escuchándose la misma voz, el mismo tipo de. A ver. Ay, qué Ahí, ahí, pena, intenté ahí, entrar. ahí, no, por momentos sí, por momentos no. Bueno, hagámoslo como salga. Como salga, Dale. bueno. Cuestión del momento, justo en el momento en que aparece el cuerpo, yo empiezo a transitar a diario ese cruce de calles, ese cruce de vidas, porque empieza a ser casi la esquina de mi Disculpa, casa. apaga tu cámara, por favor, así a lo mejor te escuchamos mejor. A ver ahora. Ay, qué pena. A ver ahora. Mejor, mejor. Bien. Entonces es mi internet, perdón. No, tranqui. Dale, decías. Cuestión que en ese momento yo empiezo a transitar a diario, el cruce se vuelve a partir de que yo me mudo, mi lugar de paso, ¿no? Ujú. Y entonces yo creo que gran parte de las decisiones formales de la película tienen que ver con eso, tienen que ver con que no es una película que se desea hacer desde la voluntad informativa, sino desde la voluntad de compartirle a un espectador ciertas sensaciones, emociones, sensaciones incluso físicas que yo empecé a tener al transitar a diario por un espacio y empezar a pensar, este espacio que para mí siempre fue el lugar del que me bajaba el colectivo para ir a ver a mi abuela y donde ahora voy a esperar el colectivo o paso para cuando voy a trabajar, etcétera, para otra persona es el lugar de la desaparición forzada de su hijo, de su hermano, de su amigo, ¿no? Entonces, Desnaturalizar el de espacio. Es desnaturalizar de el esa espacio. ambivalencia, de ese deseo de desnaturalizar ese espacio, empezar a verlo de otra manera, de alguna manera a través del cine poder mostrar poder dar cuenta de la cantidad de capas que hacen a lo real, ¿no? Claro. Y de que cierta sensación de normalidad en realidad no existe, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo empecé a filmar primero en una primera etapa una cantidad de imágenes de noche que empezamos a filmar con mis amigas a través de un gran vidrio empañado, ¿no? Ujú. De un vidrio empañado con vaselina, con líquidos. Entonces eso empezó a generar una imagen que en algún punto es un poco fantasmal, en la que a través del vidrio entran otros reflejos. Y ese tipo de imagen para mí tenía mucho más que ver con las sensaciones y las emociones y cierta poesía y cierta incomodidad que a mí me generaba estar en ese lugar, ¿no? Pero luego en algún momento yo empecé a montar eso pensando que era un corto y me entró un gran deseo de hablar con la mamá de Luciano mientras montaba esas imágenes. Bien.
Y en ese momento me decido juntarme a hablar con Mónica, grabo una extensa conversación que es parte de la película, que es bastante corazón de la película. ¿Para quién es Mónica? Mónica es la mamá de Luciano. Bien. Y a partir de conversar con ella, una película que hasta ese momento era un corto y que de alguna manera era bastante oscura, lúgubre, opresiva, muy marcada por... A mí me interesa mucho el trabajo sonoro con la grabación de campo, con los sonidos materiales de los lugares. Ajá. Y montarlos expresivamente. Me interesa mucho ese tipo de trabajo con el sonido, con el ruido. Empezó a aparecer otra cosa, ¿no? Empezó a aparecer una voz cristalina, sensible, y ahí empezaron a aparecer los matices en la película y el deseo de hacer un largo, ¿no? Y entonces también ella trae otra cuestión en esa conversación, que es el placer y el gusto de Luciano por la lectura, particularmente por la literatura de Julio Verne. Bien. Lo cual a mí me tomó hermosamente por sorpresa, y me gusta decir a veces que cuando Moni abrió esa puerta y habilitó contar esa parte de su vida y de la vida con Luciano y de la vida de Luciano, de alguna manera nos regaló un camino posible para la película, ¿no? Tanto a nivel político, porque para mí hoy en día la película también tiene que ver con la imaginación y la fantasía como herramienta necesaria para la política y la transformación, como a nivel formal, ¿no? Porque cuando ingresa Julio Verne a la película, con ello ingresa la ciencia ficción, la imaginación, imágenes que se parecen más a imágenes mentales que a la realidad. Y un tono que se va de alguna manera enrareciendo cada vez más. Y de esa manera, de alguna forma, la película va construyendo y dando cuenta también de la lucha de los familiares y amigos de Luciano, pero bajo una lógica que quizás se aleja bastante de lo informativo, de lo periodístico, ¿no? Claro. Sino que hace bastante pie en lo que tiene que ver con lo sensorial. Sí. Incluso con la imagen, las capas de las posibilidades de la abstracción de la imagen e incluso la no imagen por momentos. Sí, lo interesante de tu trabajo es precisamente que está apoyada en el polo perceptivo. Hace un rato, te repito, hablábamos con Santiago en otro orden de cosas, también el cine de él y particularmente la película que pudimos ver de él en el Doc Buenos Aires, es un trabajo apoyado precisamente en el polo perceptivo, mucho más que en un relato lineal. Tu película no tiene nada que ver con un relato lineal, sino con esta integración de registros donde entra la animación, entra material de archivo documental, y la dimensión de la lucha, que también es el aquí ahora también de los allegados a Luciano, ¿verdad? Hay algo que tiene que ver con el presente y con la memoria. Hay una dialéctica interesante entre el presente y la memoria, ¿no? Cómo redimensionó las vidas de todos, ¿sí? Sí, totalmente. A mí hay algo que me interesa mucho en relación a esto que decís, que es la dimensión física del cine. O sea, por eso me interesa hacer cine y no escribo libros, por ejemplo. O sea, a mí me interesa mucho trabajar con la oscuridad de la sala de cine, por ejemplo, y esta es una película que por momentos trabaja muy, muy a fondo con la oscuridad de la sala de cine. Hay momentos donde nos deja literalmente en penumbras intencionalmente. Y de la misma manera me interesa mucho trabajar con el sonido en términos físicos, ¿no? Yo pienso mucho en cómo el sonido no solo está ahí, viene hacia nosotros, sino que directamente, como la imagen, sino que directamente nos atraviesa el cuerpo, ¿no? Y hay mucho también del trabajo sonoro que hemos hecho con Julián y el resto del equipo en la película, que tiene que ver con eso. Y que tiene que ver en algún punto, para mí, esa afectación física, esa potencialidad de afectarnos físicamente a través de los sentidos que tiene el cine. Para mí también hay una intención de sacudir al espectador en relación a su propio presente, ¿no? Ya que traes esta cuestión del presente, ¿no? Y en ese sentido creo que también es una peli que abre espacios para pensar, ¿no? Para que también la cabeza se pueda ir de uno como espectador a poner en relación lo que la película trae con lo que cada quien sienta o piense o cómo le resuena en relación a otras cosas, ¿no? De la memoria histórica y del presente de nuestra historia también. Claro. Bueno, ¿podés repetir el nombre de la página donde entran las películas? Sí, pueden ver todas nuestras películas que están liberadas gratuitamente en www.peliculita.com.
www.antesmuertoscine.com en el botoncito videolibrería. Bien, y todo documento de civilización, ¿qué días va a estar en el Gaumont? En el Gaumont, mirá qué fallido. En la Lugones. Va a estar en la sala Leopoldo Lugones desde este jueves 28 hasta el jueves de la semana que viene, y ojalá que más adelante pueda estar en el Gaumont, cosa que está un poco complicada para los documentales en este momento, pero lo seguiremos intentando. Vamos a decirlo directamente, para ciertos documentales, ¿sí? Para ciertos sistemas simbólicos está complicado. Documentales, cuanto más rabiosos políticamente sean y cuanto más pequeños en términos presupuestarios sean, peor. Exactamente. Bueno. Pero bueno, los esperamos en la sala Leopoldo Lugones desde el 28 hasta el 5 de septiembre. Yo, a modo personal, les pido por favor que vayan, ¿sí? Porque van a salir con algo, con mucho, ¿sí? De algún modo, con un pensamiento, con una dimensión política, desde un posicionamiento de la imagen, desde una construcción de imagen que de algún modo reposiciona los cuerpos de los espectadores. Así que bueno, vamos por ahí. Tatiana, muchísimas gracias, nos pasamos de hora, ya nos tenemos que ir yendo. Y bueno, en caso de que el programa vuelva, está cerrando el programa, te digo, el último programa es hoy, ¿sí? Tremendo, bueno, ojalá vuelva. Sí, y si volvemos ya te comprometemos a que te vengas al piso un día, ¿te parece? Por supuesto. Bueno, bárbaro. Muchas gracias, Luis y equipo, gracias por el espacio. No, un gusto haber hablado con vos. Un abrazo grande. Abrazo grande. Estuvo con nosotros Tatiana Mazú González, directora de Todo Documento de Civilización. Querido Martín Loza, ¿me vas a extrañar? Como te quiero, yo también te voy a extrañar y bueno, nada, eso. Bueno, y a ese gran fuera de campo que uno imagina, que son los oyentes, las oyentes, también se los extrañará en el éter el hecho de venir y la gimnasia de hacer el programa, ¿no? También, pero bueno, voy a volver a algo que dejé un poco dormido estos meses, que es mi producción textual, un poquito más, y bueno, vamos a trabajar en ese sentido. Y bueno, en mi página de cine, que es periferiasdelcine.com, que ya se va a activar próximos días, ahí van a encontrar un montón de material, y cualquier cosa me escriben ahí. Así que bueno, muchísimas gracias a los oyentes, muchísimas gracias al director de la radio, Juan Martín Ramos Padilla, muchísimas gracias a todos y cada uno de los operadores que estuvieron campeando buenos y malos tiempos del programa, y a Darío Steinberg y Sofía Chechi, que me fueron acompañando en dos etapas muy importantes que fueron las iniciales del programa, ¿sí? Les mando un abrazo muy especial a ellos y les quería agradecer muy especialmente a todos aquellos que se suscribieron al programa y que pudieron apoyar con un pequeñísimo aporte que esto se siga sosteniendo en el tiempo. Así que bueno, nos encontramos en cualquier momento y un abrazo a la distancia. Esto fue Periferias del Cine. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza. Hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio. Caput. Gracias a ustedes a Caput que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay